Próspero para cada uno de ustedes. Vamos inmediatamente a la palabra del Señor. Pueden tener su Biblia cerca. Vamos a compartir la palabra del Señor. En ella encontramos vida, encontramos paz, encontramos el gozo que necesitamos en este momento de aflicción, en este momento donde el mundo yace, pero los hijos de Dios tenemos una esperanza viva, que es Cristo Jesús. Pueden acompañarme en su Biblia, Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estudiar los mensajes de Cristo a las iglesias, mensajes de advertencia, mensajes de elogio, mensajes de corrección de parte del Señor por medio de Juan. Y estos mensajes se pueden aplicar también en nuestra vida el día de hoy. Vamos a iniciar con la primera carta a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente forma: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Escuche esto: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieses arrepentido. Gloria sea al Señor. La iglesia de Éfeso tiene importantes características, que es lo primero que el Señor halaga de esta iglesia. Dice que tiene grandes obras. Dice que es una iglesia que ha trabajado arduamente, que no ha desmayado en medio de los momentos difíciles que estaba viviendo. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante. Se caracterizaba por aquel templo a la diosa Artemisa o la diosa Diana, como lo conocían los romanos. Y era una ciudad de gran importancia económica, una ciudad costera, situada, como ya hemos dicho anteriormente, en Asia Menor. Esto está al suroeste del continente asiático. Y esas eran las características de esta iglesia de Éfeso. Aparte de eso, era una ciudad muy idólatra. Y los cristianos de aquella ciudad, de aquella iglesia, están viviendo una situación muy difícil. Quiero decir que tanto la política, la economía, el comercio, tenía una importancia, estaban unidas a la vez. Entonces, el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso: ustedes han cumplido con lo que yo les he demandado. Ustedes han trabajado arduamente. Ustedes tienen buenas obras. Ustedes me han sido fieles. No tengo nada contra ustedes, solamente una cosa. ¿Qué es lo que Dios le dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Después de todas las cosas que Dios le había dicho, todos los elogios, habían cumplido como obreros, pero Dios le dijo: tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Y es normal que en medio de tantas situaciones difíciles, y es normal que la iglesia de Éfeso, en medio
de ese pueblo idólatra. Es normal que hayan mermado en ese primer amor que ellos tenían al Señor. Dios le dice, ustedes han cumplido, y es lo que ha hecho la iglesia de hoy. Le bendecimos a todos que han permanecido fieles, que a pesar de esta situación en que vivimos, se mantienen conectados por las redes, se mantienen conectados por las diferentes plataformas que tiene la iglesia, y se han permanecido fieles a escuchar los martes el estudio bíblico, escuchar los viernes los diferentes cultos de todas las sociedades, y han permanecido fieles en eso. Pero puede llegar al punto que entre tanta situación de la que estamos viviendo hoy en día, ese amor por el Señor mengue. Y Dios nos hace un llamado que a pesar de lo que estemos viviendo, tenemos que disfrutar el evangelio. Tenemos que disfrutar la presencia del Señor. Le bendecimos nuevamente porque ahora mismo están conectados pudiendo haber hecho otra cosa. Están conectados porque quieren escuchar la palabra del Señor. Pero Dios le hace la invitación de que no solamente se mantengan fieles al escuchar las transmisiones, sino que se mantengan fieles en la intimidad con el Señor. Que mantengan su vida de oración, que mantengan esa vida de búsqueda, de hambre, de desesperación por la presencia del Señor. Él les dijo, ustedes han cumplido con lo que yo les he demandado, pero deben volver a ese primer amor. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No dejemos que esta situación envuelva y ahogue nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor. No, es tiempo de cerrar la puerta, entrar al aposento, a la presencia del Señor, que Él nos espera. Así que es la primera característica de esta iglesia de Éfeso. Dios le demanda que deben volver a ese primer amor. Dios le dice a ellos, deben arrepentirse, acordarse de sus obras pasadas. Dios nos está dando la oportunidad en este momento de pausa, en este momento de reflexión, que pensemos en qué lugar, cuál es nuestra posición, cómo está nuestra relación con el Señor. Dios no te está diciendo si cumpliste o no, si evangelizaste o no. Dios no te está preguntando por eso. Dios te está preguntando dónde está tu corazón. Te está preguntando cómo está tu relación con Él. Hermanos, no permitamos que ese amor por el Señor mengue en medio de esta situación. No. Al contrario, debemos aferrarnos cada día más a Él. Él es nuestra esperanza. Quiero continuar con la segunda iglesia. Esta segunda carta dirigida a esta iglesia de Esmirna. Esmirna, una ciudad también costera, caracterizada por una gran economía, y también se caracterizaba porque allí se ofrecían sacrificios y adoración a los emperadores de aquella época, en este caso Tiberio. Esmirna, una ciudad que había sido abandonada, y luego de que se levantó este templo, escuche esto, esta ciudad adquiere un falso esplendor. Y la iglesia de Esmirna estaba sufriendo una situación muy difícil. Y quiero que me acompañen nueva vez a su Biblia, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Y yo quiero decirle algo antes de entrar acá. Nosotros vemos que es la voluntad del Señor, es el propósito de Dios vivir conectado día y noche a su iglesia. Dios no ha desamparado a su iglesia. Dios no ha dejado solo a su iglesia. Él es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él no ha dejado solo a su cuerpo. La Biblia, que es la palabra de Dios,
Es el manual que Dios nos ha dejado en medio de esta situación difícil. Dios no ha desamparado a su pueblo. Tenemos a un Cristo vivo y resucitado que vela por el bienestar de su cuerpo, que es la iglesia, que somos tú y yo. Capítulo 2, versículo 8. Mensaje a Esmirna. Bendito sea el nombre de Jesús. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, escuche esto, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Escuche esto, la recomendación que Dios le da y la promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Escuche esto, tremendo lo que Dios dirige a la iglesia de Esmirna. Dios le dice a la iglesia de Esmirna: sean fieles. Es la demanda del Señor, sean fieles. La iglesia de Esmirna tenía las características que le dije anteriormente. Este pueblo era un pueblo totalmente idólatra. Y como le dije anteriormente, tanto la religión, la economía, la política, eran matices que estaban totalmente ligados en aquella época. Y aquella iglesia, según cuenta la historia y la Biblia puede establecer, estaba teniendo situaciones económicas, estaba teniendo situaciones difíciles. Puede ser que aquellos creyentes, aquella iglesia que se había negado a adorar, a ser idólatra, como las demás personas en el pueblo de Esmirna, habían sido rechazados y afectados económicamente por serle fiel al Señor, por rendir la adoración solamente al único Dios verdadero, al único Dios todopoderoso. Y aquella iglesia estaba pasando esta situación difícil. Y es lo primero que Dios le dice a ellos: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cuántos creen que este mensaje se aplica a la iglesia de hoy en día y a lo que estamos viviendo? La gente cree que Dios está ajeno a lo que está pasando en la tierra. Dios no está ajeno a lo que está sucediendo en la tierra. Dice la Biblia que los ojos de Jehová están sobre los que le temen. Dios es un Dios responsable. Él le dijo a Israel: estad quieto y conoced que yo soy Jehová. Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La Biblia enseña que Dios es un Dios que está pendiente a la situación, a lo que está viviendo sus hijos en la tierra. Así que no permitas que Satanás te engañe con mentiras, diciendo que Dios te ha abandonado, diciendo que Dios te ha dejado. Eso no es lo que la Biblia, palabra de Dios, establece. Él le dijo a Esmirna: yo conozco lo que ustedes están viviendo. Y no es fácil, Yo conozco lo que ustedes están viviendo en sus hogares. Dice Dios: yo conozco cuál es su economía. Yo conozco la situación que está viviendo la República Dominicana y el mundo. Yo conozco lo que está pasando la iglesia. Pero no se amedrenten, que a pesar de su pobreza, ustedes son ricos. A pesar de la escasez,
ustedes son ricos. La Biblia establece esta dualidad. Dios le dice a la iglesia de Esmirna: ustedes tal vez son pobres de recursos, pero son ricos espirituales. Ustedes son pobres y ricos a la vez. Nosotros como hijos de Dios tenemos esa esperanza de que servimos a ese Dios todopoderoso. Y aunque todo alrededor aparentemente esté perdido, tenemos la esperanza de un Dios vivo y esa promesa. Y eso es lo que la Biblia le enseña a la iglesia de Esmirna. Dios le dice: no temas en nada a lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Escuche esto, Dios le dice a la iglesia de Esmirna: sé lo que ustedes están viviendo, pero sean fieles hasta la muerte. ¿Estará la iglesia de hoy dispuesta a serle fiel al Señor por encima de cualquier circunstancia? ¿Estará la iglesia de hoy dispuesta? ¿Estarás tú que me escuchas desde tu casa? ¿Estarás tú dispuesto a serle fiel al Señor, aunque tu economía, aunque tu salud se vea comprometida? Dios te hace este llamado: séme fiel. Y escuche cuál es la promesa que Dios le da a aquellos que le son fieles, aquella iglesia que se decide honrar al Señor por encima de todas las cosas. Dios le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Acaso hay un premio mayor que ese? ¿Acaso hay una esperanza que pueda sobrepasar la bendición de la vida eterna? Cristo le dice a su iglesia: séanme fieles en medio de la tribulación que ustedes están viviendo. Le dice a la iglesia de Esmirna: séanme fieles a pesar de la pobreza que están experimentando. Y sé cuál es. Séanme fieles por encima de todo eso, que yo les premiaré con la vida eterna. Esa es la promesa que el Padre nos da a cada uno de nosotros. Y Juan establece que esta promesa está por encima de todas las cosas. No importa tribulación, no importa adversidad, si lo que me espera al final es la vida eterna. Nada en la tierra puede compararse a tal privilegio que estar eternamente en la presencia del Padre. Nada puede compararse a esto. Y Dios le dice a la iglesia de hoy, Dios te dice a ti, para terminar con esta carta, Dios te dice a ti: yo sé lo que tú estás pasando. Sé que no es fácil, pero confía en mí, séme fiel y yo te daré aquella bendición que es la vida eterna. Dice la Biblia: claman los justos y Jehová oye. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. El que pide recibe y el que busca halla. Romanos capítulo 10 versículo 11 dice que el que cree en él no será defraudado. Esa es la promesa que Dios establece para cada uno de sus hijos que decide serle fiel por encima de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el Señor. Bendecimos a Jesús, porque tenemos un Dios que está pendiente de su cuerpo, que es la iglesia. Decía yo anteriormente en un mensaje que si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, si nosotros tenemos el cuidado de tener un cuerpo saludable, alimentarlo, a veces las mujeres compran sus productos, cremas, todo para tener su cuerpo muy delicado y presentable. Hacemos ejercicio para tener salud. Todo eso porque amamos nuestro cuerpo.
Si eso somos nosotros, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios como cabeza y dueño de ese cuerpo que es la iglesia? ¿Acaso Él no tendrá cuidado de sus hijos? ¿Acaso Él no tendrá la delicadeza de atender, de darle la provisión, el alimento que necesitan sus hijos en medio de cualquier circunstancia? Y lo podemos ver en Éxodo. Israel gritaba pan, Dios le daba pan. Israel gritaba sol, Dios le daba nube. Israel gritaba carne, Dios le daba provisión también. Tenemos un Dios que está pendiente de su iglesia. Gloria sea al Señor. Vamos a continuar con la iglesia de Pérgamo. Vamos en el mismo capítulo 2, versículo 1. Esta iglesia tiene unas características. Vamos a compartir, a ver de qué se trata. Dice el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Escuche esto. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto por vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, escuche esto, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta iglesia de Pérgamo era una ciudad totalmente idólatra. En aquella iglesia de Pérgamo, como dice la escritura, se habían filtrado varios grupos que lo que hacían eran confundir a la iglesia de aquel entonces, introducir falsas doctrinas, que lo que traía era confusión a los miembros de aquella iglesia. Aquí destaca 2 grupos. Aquí aquellos que enseñaban aquella doctrina de Balaam. Recuerden que Balaam, aquel falso profeta que habla el libro de Números, que lo único era que profetizaba conforme a sus intereses y solamente lo que hacía era engañar al pueblo de Israel con falsas profecías. Los nicolaitas también era un grupo que lo que hacía era confundir. En aquel entonces este grupo mezclaba o quería mezclar el cristianismo con inmoralidad sexual. Este grupo quería introducir a la iglesia falsas doctrinas acerca de la inmoralidad sexual y la idolatría en aquel entonces. Y Dios le hace un llamado a aquella iglesia a que saquen a aquellos que quieren introducir estas falsas doctrinas. Dios le hace un llamado a la iglesia de Pérgamo a que se aferren a la verdad. Dios le dice: yo conozco tus obras y donde moras está el trono de Satanás. Escuche esto, no es cosa sencilla. Dios le dice:
Donde tú estás, iglesia, ahí está el diablo. Pero tú no has negado mi nombre y tampoco has negado mi fe. Dios le dice a aquella iglesia: ustedes han permanecido fieles a mí, pero tengo una sola cosa contra ustedes. Deben sacar a aquellos que quieren introducir inmoralidad entre ustedes. Ese es el llamado que Dios le hace. Deben aferrarse a la verdad. Y Dios también hace ese llamado hoy en día a la iglesia de este tiempo. Escuchamos falsas voces. Muchas veces el enemigo susurra en nuestros oídos. Y muchas veces lo hace también como Goliat. Dice la Biblia que Goliat salía a profesar cosas con su boca y que todo el pueblo de Israel estaba en pánico. Dios quiere que prestemos los oídos a lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Dios quiere que prestemos oídos a la verdad, aferrarnos a la verdad en medio de toda situación. Y ustedes me preguntarán: Randall, ¿y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esa es la verdad a la cual debemos aferrarnos en toda situación, abundancia y crisis, felicidad y tristeza, llanto y alegría. A esa verdad que es la palabra de Dios es que debemos aferrarnos. Y quiero que tú que estás ahí escuchándome, que estás viendo esta transmisión, Dios te hace un llamado y te dice: no escuches las voces negativas de aquellos nicolaitas, de aquellos que quieren introducir falsa doctrina. No escuches las voces negativas de aquellos que quieren engañarte. No escuches las voces negativas de Satanás, que no estoy contigo, que no te ayudaré. No. Escucha la voz de Dios por medio de su palabra. Dice la Biblia que Él te sustentará. Él le dijo a Isaías: tú eres mi siervo, oh Jacob, yo te tomaré por la mano derecha y te diré: mi siervo eres tú, yo te ayudaré. Tenemos una promesa de parte de Dios. Muchas aflicciones tiene el justo, pero de todas ellas la librará el Señor. ¿A quién iré? ¿A quién clamaremos? Al único Dios vivo. Clama a mí y yo te responderé. Es la promesa que Dios tiene para ti y para mí. Te ahogas como Pedro, en angustia, en desesperación. No sabes qué hacer. Clama al Señor, que Él estará ahí para darte el auxilio que tú necesitas. El salmista dijo: tú eres mi refugio, mi castillo fuerte, mi pronto auxilio en la tribulación. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Escuche esto: que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y a ese Dios es que tu iglesia debes escuchar en medio de esta situación difícil. A ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y escuche la promesa que Dios dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en este caso a la iglesia de Pérgamo. El que venciere daré a comer el maná escondido, el maná, el pan de vida. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que recibe. En la antigüedad, esta piedrecita blanca tenía dos significados. Escuche lo que el Señor quiere establecer por medio de esos versículos. Tenía dos significados la piedrecita blanca. Una de ellas era que cuando una persona iba a ser juzgada en un tribunal,
se tenía por costumbre entregarle una piedrecita blanca o piedra negra. La piedra blanca simbolizaba o significaba que esa persona era inocente y que iba a ser absuelta de aquello que se le imputaba. Y la piedrecita negra no era más que sinónimo de condenación. Y también esta piedrecita blanca significaba en la antigüedad, cuando se hacían fiestas públicas, se le entregaba a aquella persona que tenía la piedrecita blanca. Era como contemporáneamente se le llama ticket, la entrada a esa fiesta. Y esa fiesta simboliza esa piedrecita blanca que Dios habla acá metafóricamente. Habla de aquella entrada nuestra, la iglesia del Señor, al reino del Padre, a ese reino eterno, a ese reino incorruptible, ese reino donde ya no hay infelicidad, ese reino donde ya no hay preocupación, ese reino donde ya no hay enfermedad, ese reino donde ya no hay persecución, ese reino donde ya no hay crisis en ningún sentido, sino que solamente hay abundancia, paz y regocijo para aquellos que han vencido. Tú y yo tenemos esa promesa de recibir esa piedrecita blanca, aquel ticket, aquella entrada para estar eternamente y para siempre en la presencia de nuestro Padre Celestial. Dígame si hay mayor regocijo que este, que habitar en la presencia del Padre. El salmista dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. No en la fama, no en aquellos que me adulan, no en aquellos que me reconocen, no en la riqueza que tengo como rey de Israel, no. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Gloria sea al Señor. Quiero continuar por último con la iglesia, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 2, seguimos a partir de su versículo 18. Gloria sea al Señor. Bendecimos al Señor porque tenemos esa esperanza viva. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios nos ha bendecido, iglesia. La iglesia de Dios no está en crisis. La iglesia de Dios ha sobrevivido persecuciones, ha sobrevivido aborrecimiento, hambre, pestilencia por siglos, y hoy todavía se mantiene victoriosa, porque Cristo es nuestra victoria. Dice el mensaje a Tiatira: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Escuche esto. Se había introducido a la iglesia de Tiatira esta mujer llamada Jezabel,
que introducía aquella iglesia del Señor también falsas doctrinas acerca de la inmoralidad sexual, acerca del pecado. Y Dios le dice a la iglesia de Tiatira: ustedes escuchen esto, Dios no deja de decirle los aspectos positivos. Dios no deja de decirle las cosas buenas. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, paciencia. Tus obras postreras son más que las primeras. Dios le dice esto. Y hay algo que yo quiero destacar acá. Es que Dios no tolera el pecado. Dios no puede ser un Dios que donde pase desapercibido el pecado. Porque no se trata de las buenas obras que tú acumules. No se trata de que evangelices mucho, aunque es importante. No se trata de que vengas al templo mucho. No se trata de que des mucho dinero a los pobres. No solamente eso. Dios quiere que le seas fiel con tu vida en todo el sentido de la palabra. Y después de Dios haberle halagado todas estas cosas, Dios le dice: está bien todo eso, pero yo no puedo tolerar entre ustedes a esa mujer. Quiere engañar a mis hijos, quiere engañar a mi iglesia. Y Dios le dice a esta falsa profetisa que trata de mezclar la fe cristiana con la idolatría y la inmoralidad sexual: yo no puedo soportarle, no puedo tolerarle eso a ustedes. Entonces dice que el hijo con pies de bronce bruñido herirá de muerte a los seguidores de Jezabel. Escuche esto. Dios le dice: yo les he advertido a ustedes, mas sin embargo ustedes no me han hecho caso. Por tanto, no me queda opción que destruir a aquellos que tratan de engañar con esa falsa doctrina. Jesús concluye con una nota de consuelo y dice: para aquellos que no han participado en esta práctica, a pesar de que sufrían a ser rechazados por sus vecinos y ser tentados por esta falsa doctrina, Dios le dice que deben encontrar esa esperanza en Cristo Jesús. Dios adjunto a la advertencia da una promesa y un consuelo. Y Dios, eso es lo que establece a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras y todo lo que haces. Tus obras postreras son mayores que la primera. Yo conozco tu fe, pero tienes que sacar de entre ti, de entre tu centro, aquella Jezabel que quiere introducir la inmoralidad entre mi iglesia. Finalmente, el Señor también les promete la estrella de la mañana. Jesús se dio a conocer como esa estrella resplandeciente de la mañana. Dios prometió en el versículo 28 que los cristianos brillarán con el reflejo de su gloria. Cristo es la esperanza de esa iglesia que ha permanecido fiel al llamado que Él ha hecho. Y eso es lo que, para terminar, el llamado que Jesús hace a las iglesias de Asia Menor: manténganse fieles. No permitan que el pecado las toque. No permitan que la inmoralidad entre a su vida, entre a su casa. Si ustedes se mantienen fieles, entonces les daré esta promesa, que es la vida eterna. Ese es el llamado que Dios le hace a ti, iglesia, hoy en día. Por encima de lo que estás viviendo, por encima de la circunstancia que estamos viviendo hoy en día. Nada de eso es excusa de descuido. La pandemia no es excusa de descuido. La ausencia en los templos no es excusa
para descuidar tu vida y tu relación con el Señor. Al contrario, es una oportunidad para que tú y yo nos aferremos más y más a aquella esperanza viva que es Cristo Jesús. Escuche esto. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o a su iglesia. Manténgase fieles. Séanme fieles por encima de cualquier circunstancia, que yo me haré de responsable de ustedes. Manténganse fieles por encima de la crisis, de la persecución, de la adversidad, del llanto, de las situaciones difíciles, que yo soy Jehová, su Dios. Confía en mí y yo haré, dice la palabra. Estén dispuestos a aferrarse a mí, dice Dios, a mi palabra, y yo les seré a ustedes por promesa de vida eterna. Morarán en mi presencia para siempre si deciden honrarme por encima de la abundancia, por encima de la crisis, por encima de la enfermedad. Yo les seré a ustedes por Dios y ustedes serán para mí hijos. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Agradezco el que hayan escuchado la palabra del Señor. Dios le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes desde sus hogares. Gracias. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Estamos más que agradecidos de Dios por nuestro estimado hermano Randall, que con mucho amor aceptó estar frente a ustedes, compartiendo estas palabras de vida que el Señor ha puesto en su corazón. El Señor bendiga a nuestro hermano, a sus familiares y a su futuro hogar. Gloria al Señor. Para la próxima semana vamos a darle seguimiento a este tema, los mensajes de Cristo a las iglesias. Vamos a tener la parte 2, la lección número 24. Cada semana, mis hermanos, usted recibe este alimento espiritual, tanto para usted que es miembro de la iglesia, como nuestros amigos que también se conectan con nosotros. Pero cada uno de ustedes es parte de este gran ministerio de la enseñanza que es la Escuela Bíblica Dominical. Cada semana están los jóvenes del Ministerio de Multimedia, cada maestro, estamos frente a ustedes, entendiendo que nuestro trabajo no es en vano y tampoco nosotros estamos pagando un precio por estar frente a ustedes, porque no estamos haciendo negocio con el Señor. Pero sí te digo algo importante, que cuando nosotros hacemos estas cosas, estamos honrando el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Señor nos ha llamado a llevar este evangelio por todo el mundo, y este es una de las bases fundamentales del evangelio, que conozcan a Cristo como su Salvador y sanador. Gloria al Señor. Agradezco a mis hermanos, por muchos hermanos que de otros países también se conectan con nosotros, que sacan de su tiempo. Agradecemos inmensamente su sintonía. Gloria al Señor. Sobre todo, mis hermanos, sigamos en oración por nuestros pastores,